Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con la doctora Isabel Pérez, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia. Estábamos hablando precisamente sobre los tipos de ortodoncias que tenemos en este momento, los avances tecnológicos, y nos estaba mostrando la ortodoncia invisible, incluso nos hablaba de la lingual. Pero queremos hablar de las tradicionales. Daniela, lo más importante es hacer el diagnóstico correcto, independientemente del tipo de tecnología o de tratamiento que quieras realizar, porque no todos los pacientes van a llevar el tratamiento que ellos deseen, porque es imposible. Entonces, lo primero es hacer su estudio radiográfico, el estudio clínico, estudio de modelos, de fotografías y determinar cuál es el diagnóstico de ese paciente particular. Y posteriormente, entonces uno decide y ahí puede abrir el abanico de opciones para ese paciente en un momento determinado. También tenemos que hablar ahorita de los microimplantes o microtornillos, también de microplacas que se están utilizando para efectuar el movimiento de los dientes. Porque para mover los dientes siempre va a haber acción y reacción. Entonces, esa reacción a esa fuerza que tú estás aplicando sobre los tejidos siempre a veces no es favorable. Entonces, hoy en día puedes colocar mini implantes o microtornillos en las diferentes estructuras de la boca y eso va a permitir hacer fuerzas unidireccionales en una sola dirección que van a mejorar los resultados de nuestra ortodoncia y van a hacer que la ortodoncia sea muchísimo más rápida y más estable. Y evita también la gran cantidad de extracciones que tendríamos que hacer para ubicar los dientes dentro de las arcadas. Sin hablar pues de todo, de esa simbiosis que tenemos con los cirujanos maxilofaciales, porque en muchos casos tenemos que ir de las manos con ellos para corregir las posiciones de los maxilares y así poder corregir las maloclusiones. Cuando nos habla de la ortodoncia, ¿existe algún tipo o algún caso de personas que necesiten utilizar una ortodoncia específica? Sabemos que va a depender de cada uno de los pacientes, pero ¿existe algún tipo de caso clínico que determine que no puede utilizar por lo menos la ortodoncia invisible, por ejemplo? Bueno, te voy a decir que inclusive se está promocionando la ortodoncia placas para casos de cirugía ortognática. Entonces los avances tecnológicos van muchísimo más rápido. Entonces hay que valorar siempre el paciente, qué es lo que necesitamos, cuánto tiempo tenemos para realizar ese procedimiento y entonces dependiendo de todo eso nos vamos a adecuar. Ya no es como antes, que solamente tienes esta opción, esto es lo que existía y podías usar que se te notara o que fuera más o menos invisible. Pero hoy en día no, hoy tú puedes utilizar autoligados, que son también fuerzas ligeras, con sistemas, con arcos especializados, que junto con esos braques especializados producen que los movimientos sean mucho más específicos, más rápidos y también algunas cosas que antes eran como imposible de lograr, hoy en día lo podemos lograr de una manera muy sencilla, sin ningún problema. Ya antiguamente si tenías una estrechez de maxilar, era imposible en un paciente adulto lograr esa expansión sino solamente a través de cirugía. Hoy en día puedes trabajar con microtornillos y tornillos fijados a los maxilares sin ir al quirófano, hacer una gran cirugía, puedes lograr esa expansión sin ningún inconveniente. Entre los avances tenemos la ortodoncia invisible que traemos el día de hoy, que la tenemos aquí de modelo, y justamente queremos hablar sobre la evaluación del paciente y cómo es el cambio de este tipo de férulas, si lo podemos llamar de esta manera. Cómo es esta evaluación y además cómo va unida la tecnología para poder verificar de que el movimiento de estos dientes van a ser así durante esas semanas. Cuando estás trabajando con una ortodoncia a placas o ortodoncia invisible, normalmente vas a tener un programa que va a acompañar este movimiento. Entonces, hoy en día los programas te van a permitir que tú el día que venga el paciente, tomas la foto, inclusive lo puedes tener en el celular, tomas la foto en el celular, introduces los datos al programa y puedes comparar cómo va, y cómo dice el programa que debes ir en tu evolución y cómo está clínicamente el paciente. Entonces ahí tú puedes valorar si el paciente se está colocando la placa,
si la cantidad, porque muchas veces hay que hacer desgastes interdentales, si la cantidad de desgaste no fue suficiente, si el attachment, porque hay que colocar unas pequeñas partes de resina sobre los dientes ¿Para el soporte? No, o algunos pueden ser para soporte, pero son para poder aplicar las fuerzas y que esas fuerzas sean efectivas sobre los dientes. Entonces, esos attachments van a permitir corregir rotaciones, corregir poder intruir o extruir los dientes dependiendo la posición y la forma donde estén ubicadas. Entonces uno tiene que estar pendiente cuando el paciente acude a la consulta que el attachment esté ubicado, que esté haciendo el papel al cual fue diseñado, si hiciste el desgaste interdental, si fue suficiente. Entonces te permiten los programas comparar cómo va el paciente y cómo es toda la Una pregunta que le quiero hacer, doctora, sobre la maloclusión. Por ejemplo, con este tipo de ortodoncia normalmente se colocaban unas liguitas de un punto al otro, desde por ejemplo la muela al maxilar, por ejemplo, y se ayudaba al movimiento de la mordida para las personas que nos están viendo. En la ortodoncia placa exactamente igual. Existen unas formas dentro de la placa donde vas a colocar la elástica y se acompaña de botones en las superficies de los dientes, entonces vas a utilizar las placas junto con las ¿Es menos dolorosa que con esta ortodoncia? Mira, siempre el dolor es individual. Cada persona sufre el dolor como quiera sufrir. Se supone que si hay un movimiento del diente, hay un proceso inflamatorio para que este ocurra, y si en realidad está ocurriendo todo ese proceso a nivel celular, pues lo más probable es que vas a tener dolor. Entonces, bueno, el dolor es manejable. Muy bien. La única ventaja, que es insuperable, pues que esta ortodoncia es totalmente invisible. Tú puedes ir a fiestas, puedes trabajar, o sea, si eres periodista y trabajas en este medio, puedes tener un tipo de ortodoncia sin que eso sea una barrera entre el mundo y tú, porque socialmente vas a estar muy bien. Pues. Se cambian. Hay ahorita como una tendencia que se podrían cambiar cada semana, que son tan buenas que se pueden cambiar cada semana. Pero un protocolo de cambiarla cada 2 semanas también hace que los procedimientos sean totalmente viables sin ningún problema. Este año acudí al primer Congreso Internacional de Ortodoncia a Placas que se hizo en Argentina. Y realmente, o sea, ellos con estas placas hacían todo tipo de tratamiento. No había con extracciones, sin extracciones, pero creo que si vas a hacer extracciones, posiblemente una ortodoncia convencional va a ser mucho más eficiente para el paralelismo de las raíces y la finalización del caso que una ortodoncia a placas. Entonces, si tú eres ortodoncista, puedes jugar con todos los ingredientes que tienes a tu mano. Y por eso la importancia de que las personas, cuando vayan a hacerse un tratamiento de ortodoncia, busquen un especialista y saquen de su cabeza la idea de que la ortodoncia es solamente un diente derecho dentro de una boca, porque en realidad no lo es. Así es, doctora. Gracias por estas recomendaciones, por este mensaje tan importante el día de hoy, pero también queremos que le ofrezca a las personas cómo la pueden conseguir, cómo lo ubican. Bueno, nosotros, cualquier persona que se quiera hacer un tratamiento de ortodoncia, lo más efectivo es ir a la página de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia. No todos los ortodoncistas actualmente están inscritos en la Sociedad Venezolana de Ortodoncia, pero si el mensaje es, mira, si vas a hacer una ortodoncia, busca un especialista en esta página, y esa página se enriquece, creo que todos ganamos, porque es unidireccional. Si quieres buscar una persona, incluso nuestra página está por regiones del país. O sea, si necesitas en Maracay, los especialistas que hay en Maracay, en Maracaibo, en Margarita, entonces es muchísimo más fácil para la persona conseguir. Y justamente tenemos la página en este momento en pantalla, que es www.sociedadvenezolanadeortodoncia.com.be. Ahí pueden conseguir todas las informaciones. ¿Su Instagram, doctora? Mi Instagram es doctora Isa Pérez, doctora abreviado, DRA.